¿Qué tal? Muy buen día, muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén sintonizando. Bienvenidos a Empezando la Entrevista. Estamos grabando un capítulo más. Recuerden que este programa y este proyecto surge por y para ustedes con el objetivo de poder acercar información, tendencias, temas que puedan ayudarnos a un crecimiento personal y por lo tanto a una evolución de todos nosotros. El día de hoy estamos platicando con la psicóloga Claudia Constantino desde Morelia, Michoacán. Nuestra sede, Mansión Solís, y estamos grabando desde la Suite Imperial. Y en este capítulo y en esta entrevista vamos a platicar de nuevas masculinidades, pero también de la violencia en el hombre. En la actualidad, Claudia, ya platicamos en el capítulo anterior de la violencia, qué es la violencia, cómo surge y cómo se genera la violencia. Ya platicamos que existe la persona que la genera, la persona que es la violentada, ¿no? Ya platicamos que muchos de estos patrones vienen desde casa, pueden venir de una manera inconsciente y depende mucho de la manera en la que lo trabaje la persona, ¿no? Sí. Estas personas pudieron haber sufrido violencia en casa y dependiendo de la manera en la que lo canalicen es en el rol en el que van a estar actualmente. Y en ese sentido, no solamente existe la violencia para la mujer, o sea, no solamente la mujer es violentada en el entorno familiar, en el entorno de pareja o en el entorno laboral. En la actualidad cada vez más casos, se ven más casos de la violencia hacia el hombre. ¿En qué consiste esta violencia hacia el hombre? Ok. Sí es real que hay más violencia, cada día más violencia hacia el hombre, y creo que también es como el malentendido feminismo, mal entendido, ¿no? Porque el feminismo ha tenido mucha fuerza. Correcto. Y ha ayudado mucho a salir de límites que la mujer tenía totalmente innecesarios, ¿no? Pero a veces hay un feminismo como mal entendido en donde es como agredir al hombre, ¿no? Y eso ha generado también como conflictos, mucho más conflictos en parejas, sociales y mucha violencia hacia el hombre. Sin embargo, la violencia más fuerte creo que es la violencia de género, que es muchísimo más sutil, donde el hombre es impuesto a actuar de ciertas formas. Correcto. Y eso genera mucha violencia para él, porque no puede expresar sus emociones, porque siempre tiene que ser la persona fuerte, porque no se le permite hacer muchas cosas e incluso se le obliga de alguna manera inconsciente a hacer de alguna forma que genera conflicto, ¿no? Por ejemplo, si vemos las primeras razones por las cuales perdón, se me fue como el nombre, las primeras causas de muerte del hombre, tiene que ver con esta violencia que se genera inconsciente al decir cómo tiene que ser el género, ¿no? Okay. El hombre tiene que manejar rápido, ¿no? Y entonces las primeras causas de muerte es como accidentes automovilísticos, ¿no? El alcoholismo, peleas, ¿no? Que esas difícilmente la mujer tiene conflictos por eso, ¿no? Okay. Y entonces esa es una forma de violencia, porque el hombre tiene que seguir los lineamientos del género. Y entonces lo hace de repente inconsciente, ni cuenta se da, Claro. pero eso genera en su vida violencia, ¿no? Y cada vez se ve más. En el bullying también, ¿no? Es mucho generado desde la fuerza. Yo soy más fuerte que tú y tengo que demostrar el poder sobre ti, la imposición, porque yo tengo que ser hombre. Y ese ser hombre genera de verdad muchísima violencia para la persona y también el ser hombre implica hacer menos a otros, hombres y mujeres. Entonces es violencia hacia uno y violencia hacia el otro. Y en este sentido, ¿qué son las nuevas masculinidades? ¿En qué consisten? Ok, eso es bien interesante y bien bonito, digo yo, porque es como el ser consciente de qué es ser hombre. Claro. Porque como le estábamos mencionando, es como ser hombre implica que tienes que jugar ciertos roles, algunos sin sentido, ¿no? Yo conozco a una persona, un hombre conocido, que dice, yo a mí me hubiera encantado bailar ballet. Pero ¿cómo les voy a decir a mis papás? Entonces, eso es violento. O sea, al final se tiene que aguantar sus sensaciones, reprimir, no sacar esta sensibilidad. Es ingeniero, entonces pues, se tiene que hacer lo que dicen, ¿no? Entonces, todo eso sí va como afectando el no dejar ser, ¿no? El hombre que tiene que ser. Ok, entonces, en este sentido, las nuevas masculinidades están marcadas ¿por qué elementos? Es poder analizar esos roles y poder decir, ¿quiero seguirlos o no quiero seguirlos? Okay. Es ser consciente de cómo vas a manejar tu rol de hombre, ¿sí? Eso es ser una nueva masculinidad. Okay. Y es una nueva masculinidad, digo, muy bonito porque
quien lo hace con conciencia y se pregunta, ¿de verdad quiero seguir eso? ¿Qué gano de seguir eso? ¿Qué estoy perdiendo de seguir eso? Y entonces se dan cuenta que no necesitan mostrarle nada a nadie, ni tienen que mostrar realmente siguiendo la norma, vistiéndose de cierta forma, hablando de tal manera, para que digan, ay, qué hombre es, ¿no? O ser violento o agresivo. No, es hombre y sabe hombre y se siente fuerte y no necesita jugar los roles que ha marcado la sociedad. Esa es una nueva masculinidad, donde se ama desde el todo, se ve desde su parte femenina y su parte masculina. Es que ese es el problema, en las masculinidades tóxicas, el hombre es el fuerte y el hombre no puede tocar su parte femenina, incluso mucho eso es el ejemplo que ponía, ¿no? Es cómo vas a bailar, ¿no? ¿Cómo vas a querer hacer danza? Entonces, en la nueva masculinidad es decir, ¿y por qué no? Claro. Si yo tengo mi parte femenina, a ver, simplemente piensen que venimos de un óvulo y un esperma, claro. O sea, 50 y 50. Todos, hombres y mujeres, tenemos esta parte masculina y esta parte femenina. Y en las nuevas masculinidades, el hombre no tiene miedo a tocar su parte femenina. ¿Sí? El hombre dice, sí siento y expreso mis emociones, y sí quiero llorar, y sí quiero platicar de mis cosas, porque incluso entre hombres de repente no platican sus cosas, ¿no? Es como, ¿qué temas podemos hablar que nos han dicho que podemos hablar, ¿no? Del fútbol, del deporte, de las mujeres, pero no podemos expresar que me estoy sintiendo muy mal, ¿no? De repente es como a lo mejor solo con ciertos determinados amigos, entonces están muy limitados, ¿no? Y eso es violencia. Y las nuevas masculinidades es decir, sí, toco mi parte femenina y si quiero bailo y si quiero lloro y si quiero expreso a mi familia que los amo y soy cariñoso y soy protector y nada pasa. Y puedo cuidar a mis hijos y me siento orgulloso porque tengo estas dos partes y las integro sanamente. Fíjate que ahorita lo que acabas de decir, se me viene a la mente que cuántas personas que los pueden estar viendo han vivido en situaciones en donde su padre no les dijo nunca te amo. Así. Yo en la actualidad he estado conviviendo con muchas personas que me han mencionado que durante muchos años esperaron que su papá los abrazara o que su papá les dijera te amo o que su papá simple y sencillamente los agarrara de la mano, ¿no? Porque tal vez su padre fue educado de una manera muy dura, muy estricta por su padre y como nunca vio estos sentimientos, estas emociones o estas muestras de cariño, pues considera que es lo normal o no, o simple y sencillamente no saben cómo hacerlo. Sí, en este aspecto se me viene un tema a la mente. ¿Cómo le podrías recomendar, qué recomendación podrías hacer para estos varones que nos puedan estar sintonizando, que vivieron en una situación de padres muy duros, muy rudos, muy exigentes, pero que tienen ganas de expresar sus emociones y sus sentimientos hacia su pareja, hacia sus hijos, hacia sus amigos, a sus seres queridos, pero no lo logran hacer? ¿Cómo poder vencer esa barrera? Ok. En analizar qué es lo que están ganando o perdiendo de ser como son. Okay. O sea, si ellos analizan lo que están perdiendo, posiblemente eso los impulsa a hacer un cambio, ¿sí? Más allá de importar lo que vivieron, porque sí influye, obviamente, pero claro. Decir, quiero seguir siendo como mi papá o quiero seguir haciendo lo mismo porque a mí me ha llevado a no poder tener un contacto profundo con él, claro. ¿no? A que la familia, en vez de querer acercarse a él, se aleje, o sea, porque las personas cuando son muy duras, pues lo único que quieren los que están alrededor es estar lejos, ¿no? Sí, entonces, quiero de verdad repetir lo mismo, por eso es importante que se pregunten, y si ven que están perdiendo, que la gente sea más amable con ellos, que sean más amorosos, una vida más tranquila, que la gente realmente pueda acercarse a platicar sus cosas. Que si ven todo lo que pierden, a lo mejor eso los impulsa como para poder decir, voy a hacer un cambio. Van a tener una vida más feliz, más plena, porque si negamos la mitad de nosotros, pues entonces estamos viviendo como cojeando. O sea, cuando ya ven esas dos partes y se permite sentirla, se sienten mucho más plenos. Entonces que se den la oportunidad de vivir más a plenitud. En la semana yo atendí a un paciente de 75 años y me encanta porque están llegando más hombres a terapia y eso me encanta porque antes eran de verdad puras mujeres, me llegaban puras mujeres y ahora están llegando hombres y últimamente están llegando hombres ya grandes. Okay. Y eso a mí me fascina porque quieren de verdad hacer un cambio a los 70, 75 años y a mí me encanta. Este señor decía, me dediqué al trabajo, o sea, todo el trabajo, ¿no? ¿Por qué? Pues por parte de los roles, es lo que le tocaba, ¿no? Y yo llegaba y nada, veía a mis hijos, los saludaba y ni siquiera les daba tiempo de calidad. Pero de verdad se le llenaban los ojos de lágrimas, incluso ahí en la terapia se aguantaba y respiraba, ¿no? Para no llorar de decir, es que siempre he sido frío. Y llegaba más por el tema de pareja, pero al final en la conclusión era, ¿cómo quieres mejorar tu pareja si no te atreves a ser sensible, ¿no? Claro. Y la pareja le decía claramente, es que necesito que me digas que me quieres, necesito que me abras la puerta, necesito que me apapaches, y él pues no lo hacía, ¿no? Entonces, pero quiero mejorar la relación.
pues entonces necesitamos tocar esa parte femenina sin miedo. Y esas son las nuevas masculinidades más conscientes, como una masculinidad mucho más consciente del ser, porque yo creo que el problema ha sido separar como hombres y mujeres. Realmente creo que ese es un verdadero problema. Es que no es hombres y mujeres, somos seres, y cuando nos veamos como seres completos, no hay realmente diferencias, ¿no? Tú tienes más facilidad de otra cosa porque eres a lo mejor más fuerte. Claro. Yo tengo facilidad de otras porque tenemos ciertas habilidades, pero tenemos el cerebro igual, donde hay hombres que pueden hacer cosas de mucha sensibilidad y mujeres que pueden hacer cosas, ¿no? Que utilizan más algún hemisferio. Sí. Somos seres que necesitamos amor, ¿no? Cuando tocamos esa parte y nos vemos desde eso, no hombre y mujer, sino un ser que necesita ser querido, creo que cambian completamente las cosas. Pero para eso se necesita conciencia y no andar en automático en la vida, ¿no? Pero qué interesante esto que mencionas, porque yo creo que es un mensaje muy importante, un mensaje de poder, en el sentido de mencionar que nunca es tarde para poder detectar, identificar nuestras emociones y poder evolucionar. Y como bien mencionas, sin duda, en la actualidad, tenemos un despertar de conciencia diferente, y eso es muy padre, porque nos estamos dando el permiso de poder entender que no somos hombres y mujeres perfectos, que somos perfectibles. Eso. Y que estamos en una constante evolución, en un constante crecimiento, y que si nosotros tenemos algún factor de riesgo, alguna situación complicada, o estamos pasando por un problema, no dudemos en alzar la mano y decir, necesito ayuda. Exacto. Necesito ayuda de mi familia, de mis hijos, de mi pareja, de mi entorno social, o de un profesional de la salud, como es un tema, un psicólogo, un tanatólogo, un psiquiatra, o lo que necesitemos para poder salir adelante, ¿no? Sí. Y eso yo creo que es lo más relevante que estamos teniendo en la actualidad. Y qué interesante lo que nos mencionas de tu paciente, ¿no? O sea, nunca es tarde para pedir ayuda y nunca es tarde para volver a empezar. Claro, y ver las cosas desde otra perspectiva. Cambiar la vida, nos cambia la vida cuando realmente analizamos, las cosas y decimos, ¿qué quiero? Podemos elegir, es que se nos olvida que creamos nuestra vida, claro, ¿no? Y podemos cambiar las cosas cambiando nuestras conductas. Entonces sí, yo estoy feliz que los hombres vayan a terapia, que no les pasa nada y no se les quita la hombría. Si visitas Morelia, Hotel & Spa Mansión Solís es una excelente opción de hospedaje. Cuenta con una privilegiada ubicación muy cercana al centro histórico, donde podrás disfrutar de una hermosa arquitectura y vista de la ciudad. Ofrecen distintos tipos de servicios para hacer más amena tu estancia, tales como spa, gimnasio, estacionamiento, cafetería, restaurante y sin mencionar su increíble bar, El Milagrito, con excelente música e inigualable vista a la ciudad. Puedes revisar su página web que aparece en la descripción de este video, donde tendrás más detalles sobre los servicios, eventos y asistencia personalizada de acuerdo a tus necesidades. El equipo de Empresando te recomienda ampliamente el Hotel & Spa Mansión Solís, por si viajas de placer o de negocios a esta hermosa ciudad. Un hotel de la cadena Hudson. Hospedaje en armonía. En ese sentido, volviendo al tema del hombre, ¿cómo identificar cuando un hombre está siendo violentado desde el lugar? Ok, pues de la misma manera que la mujer. Hay algo muy interesante que se llama violentómetro, que lo sacó el Politécnico Nacional. Y entonces lo pueden revisar, es como un termómetro de violencia. Ajá, yo sí los invito a que lo chequen. Rapidísimo, lo pueden revisar y empieza como desde lo más leve hasta lo más fuerte, ¿no? Hasta lo más sutil. Lo más sutil es como burlas acerca de tu físico, como golpes jugando, y entonces vamos viendo cómo va aumentando y después te quitan tus cosas, ¿no? Te prohíben cosas, te encierran, te golpean, te patean, hasta el asesinato, ¿no? O sea, va de cosas demasiado sutiles hasta, pues, el asesinato. Y no es diferente, no es diferente entre hombres y mujeres. Al final somos seres humanos y la violencia se genera de la misma forma, tanto del hombre como de la mujer. Pero yo creo que sí hay una diferencia en el sentido de que afortunadamente cada vez más las mujeres pueden estar siendo conscientes de lo que no quieren y de la situación que están viviendo y por lo tanto piden ayuda. Sí. Pero el hombre, dentro de estas masculinidades, no nos estamos dando el permiso de poder identificar, entender que estamos siendo violentados dentro del entorno familiar o del entorno de la pareja. Y a veces no estamos siendo conscientes de ello porque
Desafortunadamente, el entorno cercano de estos hombres violentados se ha alejado porque se ha ejercido una situación de violencia de esta persona muchas veces narcisista, que va opacando a este hombre y va haciendo que se aleje de su entorno social, de su entorno familiar, y por lo tanto existe una situación de poder en donde el hombre se está permitiendo, tal vez de manera inconsciente, que la mujer lleve el control de toda la relación, y no se están dando cuenta, no estamos dando cuenta de lo que se está viviendo. ¿Cómo hacer para este despertar? Ok, volvemos a lo mismo, tienen que observar si les incomoda algo y no ignorarlo, ¿no? Sí es verdad que volvemos, es seguridad, necesitamos trabajar en la seguridad. El hombre y la mujer necesitan ser seguros para que la relación se lleve en parejo. Y dijiste algo muy interesante, cuando lleva el control a alguien, ahí ya hay violencia, ¿no? Cuando alguien siempre tiene la razón, cuando tú siempre tienes que pedir perdón porque la otra parte no es la que se equivoca, o sea, todo eso es violencia. Claro. Entonces, sí es real que tienen que observarse, tener seguridad para poder poner límites de eso, ¿no? Pero bueno, chequen el violentómetro y ahí se van a dar cuenta cuando están teniendo violencia. Y en ese sentido, platicabas, y en esta parte del violentómetro, que existen diferentes niveles y diferentes etapas de la violencia que pues, se pueden vivir, que puede vivir un hombre, al igual que la mujer, pero en este caso sí estamos hablando del hombre. En la actualidad estamos viendo cómo cada vez más varones están siendo los que llevan la casa. ¿A qué me refiero? De que la mujer es exitosa, la mujer tiene una mejor posición, en pareja toman la decisión de que él se quede en casa, él se quede con los niños, él se quede con el rol del hogar y ella sea la proveedora de la casa. En ese tema, tal vez en algunas situaciones, no en todas, el varón puede estar teniendo un tema de violencia. Si fuera el caso de que el varón está siendo factor o un elemento de violencia en casa que puede llegar a agresiones físicas y verbales, ¿cómo pueden estos varones pedir ayuda y a quién acudir? O sea, ¿hay alguna instancia, como en gran parte de las poblaciones en México, en gran parte de las ciudades, de las principales ciudades del país, en los principales gobiernos estatales, existe la Secretaría de la Mujer o la dependencia para la mujer? ¿A dónde pueden acudir estos hombres violentados? Bueno, aquí en Michoacán está la Fiscalía de Violencia de Género. Y me imagino que en otros estados también debe haber como la Fiscalía de Violencia de Género, donde pueden acercarse a pedir ayuda. Sin embargo, también ese es el problema. Muchas veces no es que no se den cuenta que están siendo violentados. Les da vergüenza ir a pedir ayuda. Totalmente. ¿Sí? Desde soy hombre y debo ser fuerte, ¿no? Y cuando van a pedir ayuda, porque sí... ¿O qué van a decir? Exacto. Y se burlan literal, ¿no? Sí. Se burlan de ellos. Y sí ha habido un aumento de demandas de parte del hombre, según la INEGI, por violencia. Sin embargo, yo creo que si hubiera esta libertad de decir, me está pasando esto, habría muchísimas más, porque realmente hay mucha violencia. Sin embargo, no se atreven a ir porque se burlan, no los toman en serio, y eso es algo constante. Entonces, si pueden ir como instancias particulares, o si no también de gobierno, a pedir ayuda psicológica, emocional, y luego hay lugares como el Instituto de la Mujer donde pueden canalizarlos con algún abogado, algo que tome más en serio como lo que están sintiendo. Y eso es bien interesante porque yo estuve en el Instituto de la Mujer Moreliana y a mí me llama mucho la atención que llegaban hombres a pedir ayuda. O sea, tan es así que no hay como un apoyo para el hombre. Sí. Yo cuando llegaban hombres decía, ¿cómo deben estar viviendo violencia? ¿Cómo deben estarse sintiendo para llegar al Instituto de la Mujer? Pero no encuentran dónde. Realmente sí creo que sería muy importante generar lugares específicos donde se pueda trabajar el apoyo al hombre, desde incluso la conciencia de estas nuevas masculinidades y darles apoyo legal, porque al fin y al cabo son humanos que están sufriendo y necesitan ayuda, pero incluso instituciones que están hechas para eso no toman muchas veces en cuenta lo que ellos van a decir. Entonces, bueno, creo que como sociedad tenemos el trabajo ahí de crear estos espacios donde el hombre se sienta seguro de expresar lo que siente, porque desgraciadamente es parte de la violencia de género que ellos no tienen un lugar como la mujer, ¿no? Yo creo que es muy importante que como desde las diferentes trincheras, como generadores de empleo en las empresas,
en el círculo social, en el entorno familiar, las instancias de gobierno, los gobiernos estatales e incluso los federales, volteemos a ver los ojos a las personas que están siendo, a los hombres que están siendo violentados, a los que están teniendo no solamente violencia física, sino también verbal, Sí. y que están generando una autoestima baja, están generando muchos problemas de estrés, incluso ya forma parte de las estadísticas el suicidio del hombre por elementos de esta situación. Entonces, a todos los varones que nos están viendo que pueden ser víctimas de una situación de violencia, no duden en alzar la mano y en pedir ayuda. Y es bien importante que los legisladores a nivel local, estatal y federal puedan estar revisando que esto es una nueva realidad en nuestra sociedad, que no solamente el tema de las mujeres vive en un tema de violencia. Es importante, sí, seguir fomentando el feminismo, fomentando el respeto a la mujer, pero también es importante que los varones nos sintamos en entornos seguros, Claro, y que claro. tengamos lugares a donde acudir para pedir ayuda, ¿no? Claro, y ahorita tocas otro tema muy interesante que es lo del suicidio. Si vemos las estadísticas de suicidio, los hombres, el 70% de suicidios es de hombres. Entonces estamos hablando de todas las emociones que traen contenidas, Reprimidas. de todo lo que no expresan, de no saber a dónde pedir ayuda, de no permitirse, Claro. ¿no? Desde esta masculinidad tóxica ir y pedir ayuda y terminan quitándose la vida. O sea, el 70% de los suicidios es de hombres. Ahí hay un tema muy importante donde no lo podemos ignorar. O sea, sí necesitamos ayudar emocionalmente a los hombres, psicológicamente. Lo están pidiendo a gritos, ¿no? Calladito, pero lo están pidiendo a gritos Sí. con estas estadísticas. Sí es importante que no se minimice este tema y que se voltee a ver y que lo tratemos desde las diferentes trincheras para poder ayudar a cada vez más a estos hombres que han sido violentados desde los diferentes lugares, ¿no? Desde casa, trabajo y en el tema de la pareja. Yo no quisiera concluir esta entrevista sin poder platicar con Claudia, un tema que cuando la conocí y platicamos de poder realizar esta entrevista, me llamó mucho la atención. Claudia estudió psicología y cuando Claudia quería concluir sus estudios universitarios, ella buscaba hacer su tesis de un tema muy peculiar. Quisiera que nos platicaras, ¿qué te pasó? Sí, yo quería hacer la tesis de hombres violentados. Conocí una persona que su esposa lo agredía físicamente. Y me decía, mira, o sea, lo rasguñaba, le pegaba, lo golpeaba. Y entonces de ahí dije, claro, o sea, hay mucha violencia, ¿no? Y además empecé a ver personas cercanas que vivían violencia psicológica muy fuerte, hombres, evidentemente. Entonces dije, es un tema súper interesante y que además no es muy hablado. Entonces yo dije, vamos a hacerlo, y la muestra, pues en ese momento iba a ser él, ¿no? Una muestra. Y yo lo propuse y me dijeron que no, que era un tema que pues que no tenía caso, y que para qué con una sola persona, cuando es evidente que sí se puede hacer una muestra de caso. Claro. Ajá, o sea, sí es con un caso se puede hacer, ¿no? Una tesis, y no, que ese tema no, y no me permitieron y me hicieron que cambiara el tema, ¿no? A mí me pareció absurdo, me parecía como una necesidad, y me sigue pareciendo una necesidad realmente ayudar a los hombres, ¿no? Entonces, no hay que minimizarlo. Desgraciadamente sí se minimiza, como si no fuera importante, como si incluso diera vergüenza, y se normalizan muchas cosas, ¿no? Porque si nosotros vemos, por decir, en la calle o en redes, un hombre golpeando a una mujer, bueno, se hace un show y el claro. brinco, ¿no? Pero si vemos una mujer golpeando a un hombre, porque en redes se ve, ¿no? O en la calle, se burlan, o sea, pasan y se ríen, o sea, como si fuera algo gracioso. Ajá. Entonces, eso sí debemos como cambiar como sociedad, y al menos en lo individual, quien lo estemos viendo, el tomarlo en serio. O sea, es que no es un hombre o una mujer, ese es el problema, son seres que están sufriendo, ¿sí? Y si lo llevamos, por ejemplo, digo, estamos hablando de otro tema, pero animales igual, son seres que están sufriendo, pero de repente es como, no, solo si es mujer, entonces sí lo tomamos en cuenta. Espérame, ¿no? Si un ser está sufriendo, debemos tomar acción. Ajá, sea hombre, mujer, animal, no podemos permitir ni normalizar estas El cosas. tema de violencia. Híjole, pues este tema nos da para mucho tiempo, para muchos más temas, para muchas más pláticas, pero estamos llegando al final de la entrevista. Hemos platicado hoy con Claudia desde Morelia, Michoacán, en el tema de las nuevas masculinidades y qué consisten. Estamos hablando de la violencia hacia el hombre, y estamos hablando también de que cómo desde hace varios años ya se hablaba de la violencia del hombre y cómo desafortunadamente al paso de los años seguimos minimizando esa cuestión. Es importante que si tú como varón estás teniendo un tema de violencia en casa, en el trabajo,
no tengas miedo a hablarlo, no tengas miedo a expresarlo, busca ayuda de manera particular o de manera profesional en algunas instancias. Nos acaba de platicar Claudia que también en los institutos de la mujer se puede solicitar ayuda y ahí van a canalizar a los hombres, ya sea con un abogado, con un psicólogo, de acuerdo a lo que necesite en ese momento. No tengamos miedo de expresar y no tengamos miedo a decir cómo están las cosas. En estas nuevas masculinidades hemos entendido, de acuerdo a lo que nos platica Claudia, es la manera en la que nos permitimos como varones el expresar sentimientos, expresar emociones y también entender que tenemos esa vulnerabilidad de la que podemos ser víctimas o presas y que podemos pedir ayuda en cualquier momento. Claro. Claudia, sí. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, quiéranse mucho, porque esa es la solución para la violencia. No podemos esperar solamente que otros nos solucionen. Hay que pedir ayuda y que otros nos ayuden, sí, claro, pero empieza en uno, porque además incluso si buscamos ayuda y no la queremos, no hacemos un cambio, no pasa nada, ¿sí? Necesitan trabajar. Si están viviendo violencia es porque no se están queriendo. Quiéranse mucho, trabajen en sí mismos y cuando vean que son tan valiosos, no van a dejar que los violenten. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando en Spotify. Estamos grabando desde Morelia, Michoacán, desde Mansión Solís. Agradecemos a todo el equipo de Mansión Solís todas las facilidades que nos han dado para grabar esta entrevista. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Estarán pasando todas nuestras redes sociales. Estará pasando también toda la información de Claudia para que la puedan contactar telefónicamente, por WhatsApp, a su correo electrónico, por todas sus redes sociales. Claudia tiene su consultorio en Morelia, Michoacán, y también tiene un lugar en donde se puede ir a sesionar y se manejan muchas tendencias que más adelante habrá la oportunidad de seguir platicando con Claudia de todo lo nuevo que está manejando y trabajando. Muchas gracias, amigos. Esto fue Empresando la Entrevista.